Miriam Nobre, SOF, Sempre Viva organizazio feminista taldeko aktivista da, eta bertan, herri hezkuntzako, ikerketako eta aholkularitza teknikoko lanetan dihardu ekonomia feminista, agroekologia, elikadura burujabetasuna eta ekonomia solidarioaren alorretan. 2006-tik 2013ra emakumeen mundu martxako nazioarteko idazkaraitzako koordinatzailea izan zen, eta, bueno, Daniela Osorio, Base Ateneu Kooperatiba eta CESCO, Zarza de Ekonomia Solidaria kide feminista da. Bere ikerketa lana gizarti mugimenduetan eta elkartegintza lanean oinarritu da. Gaur egun, ekonomia feministaren ikuspuntutik, ekonomia sozial eta solidarioaren mugimenduen sakontzen ari da Bartzelonan. Eta, bueno, azteko haien esperientzia azalduko dute, nondik datoz, eta gero galdera bi proposatu dizkiegu. Nola lagundu dezake ekonomia solidarioak proiektu feminista egia bihurtu dadin, eta bigarrena, zeintzuk dira ekonomia feminista eta ekonomia solidarioaren arteko artikulazioa sustatzeko giltzak kapitalismo heteropatriarkalan kontra proposamen alternatiba bihurtzeko. Como os decía, os hemos propuesto un diálogo entre Miriam Nobre y Daniela Osorio. La idea es que en unos minutillos ellas nos cuenten de dónde vienen, dónde se sitúan, cuál es su experiencia, y después les hemos planteado dos preguntas. La primera de ellas es cómo puede contribuir la economía solidaria a convertir en realidad el proyecto feminista de construcción de sociedad no sexista ni patriarcal. Y la segunda, cuáles serían las claves para la articulación de la economía feminista y la economía solidaria como propuesta contrahegemónica, como alternativa al capitalismo heteropatriarcal. Entonces, si os parece, empezamos con Miriam. ¿Sí? Hola, buenos días. Bueno, perdón que yo no hablo euskera, porque cuando ustedes hablan me parece que es más importante de que cuando voy a hablar en castellano, parece que se pierde un poco. Y además tampoco hablo castellano y hablo portuñol, entonces unas veces voy a inventar unas palabras porque vengo de Brasil, creo que tú dijiste eso, sí. Bueno, este tema en la economía solidaria yo creo que llega por tres caminos. Uno es de más o menos final de los años 90 y principios de los 2000, que aún tenemos una red de economía feminista en Brasil, donde participan compañeras que son muy activas en el movimiento por economía solidaria allá. Y entonces cuando la gente del movimiento de economía solidaria ha decidido escribir un diccionario de la otra economía, nos propusieron escribir un verbete, un tema que es Mujeres y Economía Solidaria. Y a mí me tocó esta tarea de hacer un poco la síntesis del debate que estábamos haciendo en nuestra red. Y la novedad, la única cosa que hicimos fue poner el concepto de división sexual del trabajo en la discusión de economía solidaria. Entonces, de mirar tanto cómo aún estaba presente una división sexual del trabajo en las empresas de economía solidaria y cómo las empresas podían ayudar a superarlo. Y eso nos ha ayudado a crear relación, vínculo con la gente que estaba en el movimiento sindical, en la lucha por un trabajo digno, y entonces superar esta contradicción que había entre la gente que defendía más derechos en el trabajo y que consideraba en aquel momento la economía solidaria como funcional al sistema y que se vivía de no respetar a los derechos de las trabajadoras. Solo que en aquel momento, cuando empezamos este debate, una compañera de tradición del movimiento sindical me dijo: mira, cuando tú hablas es todo muy bonito, pero la verdad es que estamos mirando a las mujeres acá vendiendo panos de cocina decorados. Y bueno, era la realidad que teníamos en aquel momento, que los grupos de mujeres aún eran muy incipientes y estaban concentrados en unas pocas tareas. Entonces también nos planteamos que además de estar haciendo los vínculos de los conceptos, teníamos que estar muy cerca de los grupos y enfrentar a los retos que las mujeres tenían. Y eso yo lo hice a través de mi trabajo como agrónoma en la agroecología,
porque también además de trabajar con las mujeres, la idea de una construcción colectiva del conocimiento y no solo de llegar aportando una tecnología y tal, una asistencia técnica, eso de construir juntas, tanto partiendo de los conocimientos que ya tenían como también intentando inventar otros conocimientos para enfrentar los problemas ambientales que tenemos en nuestro país. Miramos que era muy más fácil para las mujeres fortalecerlas cuando estaban en procesos colectivos de producción o de comercialización que fuera, muy mejor que cuando estaban intentando hacerlo solo en el ámbito de su familia. Entonces, además de la agroecología, tuvimos también que enfrentar a todos los retos de cómo tener los grupos, de enfrentar la gestión y todos estos procesos colectivos. Y entonces también así me aproximé de la economía solidaria, haciendo el vínculo entre economía solidaria y agroecología. Y por fin, en el secretariado, en el tiempo que estuve en el secretariado de la Marcha Mundial de las Mujeres, muchas veces tuvimos que organizar nuestros territorios concretos de enfrentamiento al capital, que fuera ocupando una plaza, que fuera creando un campamento, que fuera sustentando una lucha en contra, por ejemplo, el golpe en Honduras o cosas así, donde teníamos momentos que sí teníamos que organizar la vida de otra manera, porque estábamos solo nosotras, porque teníamos que enfrentar a la policía y porque teníamos que vivir bien en aquel periodo. Y entonces, por esos momentos sentíamos muy fuerte lo que por veces cuando estamos en el cotidiano de afrontar a cómo resolver un problema de una planta o de una máquina o que sea, nos olvidamos un poco del sentido general, que es sí posible construir una economía contrahegemónica mismo viviendo en esa sociedad como estamos hoy. Sí. Bueno, son dos palabras, egunon y eskerrik asko por la invitación, muchas gracias. También para mí este espacio es como, vine mucho a compartir y a aprender con ustedes y también por esto que comentaba, ¿no? Al principio de dónde venimos cada una, ¿no? Y en mi caso es un proceso un poco inverso, viene más desde del equilibrio entre la academia y el activismo. Y vengo más desde la academia y me formé en Uruguay y a partir de ahí tuve como el contacto con la economía solidaria en Uruguay. Y nada, y como quería empezar compartiendo un poco lo que para mí ha sido como un aprendizaje en las formas de nombrar y de ver esto que es la economía solidaria, y también por una preocupación, sí, por las modalidades y las formas de hacer alternativas a nivel socioeconómico. Y nada, entonces voy a tratar de ser breve como para intentar que después podamos charlar juntas. Sí que, bueno, este recorrido que les comentaba, que empieza más desde la academia, bueno, me vinculo en Uruguay con el movimiento de economía solidaria y también por cierto protagonismo de las mujeres allá en la economía solidaria, y vine a estudiar aquí, a hacer una tesis doctoral donde el tema de tesis tenía que ver justamente con la pregunta de en qué manera la economía social y solidaria podía contribuir a la construcción de otros modos de vida vivibles. Y a la construcción de relaciones igualitarias en todos los sentidos. Y en ese sentido también, y durante ese recorrido, que para mí empezó por la academia, también me vinculé con el movimiento de economía solidaria en Cataluña y con el feminismo. Y ha sido para mí todo un aprendizaje. Y desde ese lugar es que empiezo como a pensar también mi proceso y a transitar ese recorrido. Y esto tiene que ver con participar con lo que ahora está haciendo la Comisión de Economías Feministas dentro de la Yarza de Economía Solidaria, y también con el Ateneo Cooperativo La Base, que es un espacio autogestionado en Barcelona, que combina un montón de experiencias y de colectivos y de diversas modalidades alternativas desde economía, que vienen de la economía solidaria, pero no solo, también del feminismo, movimiento Ocupa y de movimientos alternativos. Y ese tránsito y esa experiencia y ese recorrido también para mí fueron un desafío para pensar la forma de nombrar. Y esto que les decía de la forma de nombrar para mí tiene como dos ideas centrales que fueron la herramienta que me brindó la economía feminista. Dentro de las economías feministas, lo que Amaia plantea como no la línea más de las economías feministas de la ruptura, que es como estas dos ideas, ¿no? La interdependencia y la sostenibilidad de la vida. Entendiendo la interdependencia como esa forma de visibilizar y poder pensar desde la cuestión de la vida como una vida precaria que necesita, ¿no? De la dependencia de distintos elementos, ya sea de personas o
o también de aquello de lo no humano, ¿no? Y poder visibilizar que en nuestro recorrido vital siempre estamos dependiendo de otras y de otros y de ese entorno. Y por otro lado, la idea de sostenibilidad de la vida, como romper con esta idea de la división en términos más, digamos, binarios, y poder pensar en las distintas formas que son necesarias para sostener la vida. Y en esto me refiero no solo a la cuestión económica material, sino también a la participación comunitaria, a los procesos relacionales y de afecto. Y esa forma de mirar para mí es como la orientación y la que quería también como compartir con ustedes. Y que me ha permitido, por un lado, poder como contribuir a esta idea de la economía, no pensada tanto en términos materiales, sino como la incorporación de lo social y lo político. También poder visibilizar todos los trabajos, el trabajo, no solo el trabajo doméstico, pero no solo el trabajo, perdón, en el mercado, sino también todos aquellos trabajos que son necesarios para la vida. Y por otro lado también esta idea, o por lo menos combatirla, y en este sentido para tratar de trabajar de la idea del sujeto autosuficiente, ¿no? Y independiente, e incluso también en este ámbito poder como debatir un poco acerca de esta idea del emprendedor, ¿no? Que se está como fomentando mucho de experiencias autónomas y poder como cuestionarlo por lo menos. Y bueno, y por ahí un poco era como para comentarles también como desde dónde nombrar, porque también creo que una cosa que comentábamos cuando nos encontramos era también, ¿no?, qué distintos enfoques o de qué distintas maneras nombramos también es muy importante como para poder pensar esto de las contrahegemonías, ¿no? Pues si os parece, yo creo que se me oye ese micrófono. Si os parece, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo puede contribuir la economía solidaria a hacer realidad el proyecto feminista de construcción de sociedad no sexista ni patriarcal? Entonces... ¿Puede controlar mi tiempo? Ay, qué sutil, no me había percibido. Bueno, cuando nos aproximamos de la economía solidaria, antes de todo este debate de economía feminista, claro que la primera preocupación que teníamos era cómo pueden las mujeres tener ingresos. Así como la autonomía de las mujeres pasa también por tener ingresos, entonces cómo podemos en la economía solidaria lograr formas de hacerlo. Y claro que fueron pasando cosas que después comprendemos que tenía que ver con la interdependencia, porque, por ejemplo, el hecho que las mujeres valoraban también en decir que ustedes hablan de empresa, no puedo hablar de empresa, porque en Brasil hablamos de emprendimiento, pero se habla de empresa es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, cuando las mujeres evaluaban una empresa, si estaba funcionando o no, no utilizaban criterios puros de tener ingresos o no. Entonces, valoraban, por ejemplo, el hecho que el grupo suyo aceptaba que si tenían algún compromiso familiar porque su niño estaba enfermo o porque tenían que cuidar a alguien, el grupo era capaz de absorber eso. Entonces, que no tenían criterios puramente económicos. Pero al mismo tiempo, cuando fuimos discutiendo que eso pasaba muchas veces con muchos grupos, con muchas mujeres, nos ponemos también la cuestión, ¿qué pasaba? Entonces decían, no, el hecho es que mi familia, como sabes que yo estoy en este grupo, entonces me toca a mí cuidar a mi madre, porque la otra, mi hermana o mi hermano está en un empleo formal que no acepta que se falte el trabajo para llevar a la madre al hospital. Entonces, mira, ¿qué está pasando? Que los grupos de economía solidaria están funcionando como viendo el cuidado que la sociedad no lo asume, que el Estado no asume. Entonces, lo mismo, por ejemplo, con las compañeras de los comedores populares de Perú, que tienen, después cuando una compañera está mayor, que necesita seguir teniendo el apoyo, que ya no está más con tiempo de estar en el grupo sigue forneciendo la comida a ella. Entonces, claro, es súper importante valorar eso, pero ¿cómo logramos que esta experiencia se expanda al conjunto de la sociedad y no que solo la economía solidaria asuma el cuidado? Ahora, claro que es muy mejor que la economía solidaria lo asuma de manera colectiva que las mujeres lo asuman de manera individual en su propia familia. Entonces, el hecho de que
no sea solo la autonomía por los ingresos, pero que sí, al tener la idea de la interdependencia, percibir que hay una desigualdad no solo en el acceso al ingreso, pero en la manera, en el uso del tiempo y de los cuidados, también una profunda injusticia entre quien recibe cuidados y quien cuida, y cómo podemos, de esta experiencia diferente en la economía solidaria, tener material para proponerlo al conjunto de la sociedad. Entonces, en el sentido de que siempre la economía solidaria, por estar en el local, en la proximidad de las personas y lograr percibir lo que son las necesidades concretas de la gente, percibirlo, pero no aceptarlo como dado, es sí como enfrentar a eso proponiendo medidas para el conjunto de la sociedad. El otro tema es que muchas veces se pensaba en la economía solidaria como una alternativa para las mujeres que no lograban estar en el mercado de trabajo, porque son inmigrantes, porque no están escolarizadas, porque no sé qué. Entonces siempre también como una alternativa a quien no está en el mercado de trabajo, pero también valorando al mercado de trabajo como el bueno y la economía solidaria como lo es que es posible. Entonces también cómo podemos de una manera percibir hasta como una calidad, que bueno que no estoy apta a este mercado de trabajo como está, pero de otro modo también cómo organizar a la experiencia de economía solidaria a que implique a toda la gente. Así que también sea una alternativa a la gente que sí lo decida. Y por eso tengo muchas ganas de escuchar a Daniela, porque yo creo que acá en Cataluña y en otros países hay mucha gente que dice así como una opción consciente: yo no voy a entrar en el mercado de trabajo porque no quiero sí organizar mi vida de otra manera. Yo creo que cuanto más logramos hacerlo eso, más vamos a cambiar. El otro tema es, volviendo a eso de la división sexual del trabajo, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso en la organización de los grupos? Porque muchas veces, bueno, ese debate de si hay habilidades que tenemos que aceptar, que la gente en el grupo tiene diferentes habilidades, de cómo hacer lo que eso funcione para el bien del grupo, o entrar en un camino de no naturalizar lo que son estas habilidades, y sí abrir posibilidad que la gente desarrolle posibilidades diversas. Ahora, claro que siempre ese de no naturalizar exige un trabajo permanente de verificar los procesos como están pasando. Porque, por ejemplo, ahí en los grupos de construcción de viviendas que tenemos ahí, que lo hacemos como mutirão, llamamos. Entonces sí entramos en un proceso de enseñar a toda la gente, a las mujeres, cómo estar en la construcción civil y tal. Y así con este proceso de habilidades naturales, se fueron las mujeres más a fazer, como dice, o acabamento, no sé cómo se dice, a poner los azulejos, así como... Así, sí, es como si tuvieran dentro de la construcción civil un trabajo pesado, un trabajo leve, y leviano, no sé si es leviano, y entonces a las mujeres es leviano. Entonces la división sexual del trabajo que se recría la idea de que las mujeres hacen por las habilidades que son construidas en nuestra socialización de género. Entonces eso es leviano porque son las mujeres que lo hacen. Y entonces en esta profesionalización de las mujeres, después incluso pudiendo inserirse en el mercado de trabajo, solo que sin una remuneración más grande por el hecho de tener esta habilidad, porque son las mujeres que lo hacen. Entonces, eso de mirar siempre cómo está la división sexual del trabajo, cómo logramos romperla y como un trabajo permanente de que no se recríen a cada momento. El otro tema, así, de una es esto, de cómo abrir posibilidades a las mujeres y los hombres de tareas que estaban así como que cerradas por una división sexual del trabajo, pero también de reconocer las actividades que hacen las mujeres. Y entonces ahí, por ejemplo, en la agricultura familiar, las mujeres se implican mucho en las artesanías, y entonces había gente que incluso en el gobierno que no reconocía la artesanía como una actividad de la agricultura familiar. Entonces tuvimos que hacer una gran pelea que sí es una actividad, y al mismo tiempo discutir con las mujeres qué artesanía es esta, una artesanía que sea útil,
o que va a reproducir los modelos de feminilidad también, tanto de quien nace como a quien se compra. Entonces así, yo estaba hablando antes del pano de cocina así decorado, pero había cosas muy extremas que espero que estén casi en extinción. Imagino que ustedes no existían acá, que es todo un conjunto. Es el pano de cocina, la ropa de la licuadora, la ropa de la cocina, así como todo. Bueno, existe. Dios mío. Así la idea de que una buena ama de casa tiene que tener todo este circuito de productos. Entonces, así incluso de hablarnos qué producto es que estamos haciendo. Y por último, yo creo que una otra cosa importante, una contribución de la economía solidaria también es esto de no tener el conocimiento como es externo, así como viene la gente de la asesoría y trae el conocimiento de una buena gestión e incluso de las técnicas de producción, pero sí partimos de una construcción colectiva del conocimiento, ya reconociendo que es el conocimiento de las mujeres. Bueno, en la agroecología es muy fácil hacerlo porque son las mujeres que son las que han seleccionado las semillas, que por criterios suyos, buenos, que no son los criterios de las empresas de selección de semillas, entonces eso es más fácil de mirar. Pero en todos los procesos sí, el lugar donde están las mujeres en la división sexual del trabajo, en la responsabilidad de los cuidados, hace con que tengamos una serie de conocimientos que son necesarios y vitales para la humanidad. Entonces, mismo cuando se cuenta la historia de la economía solidaria, que por lo menos en Brasil se cuenta mucho resgatando al proceso que fue de la creación de las cooperativas de trabajo aquí en Europa y tal, de resgatar al mismo tiempo que paralelo a eso había una organización de las mujeres con las cooperativas de consumo que eran parte de este proceso y que incluso llegaron a unas luchas muy radicales en toda vez que pasaban alza de alimentos y cosas así. Entonces, bueno. Y en este tema de reconocer el conocimiento de las mujeres en la creación de los procesos de trabajo, también nos implica incluso eso es lo que no hicimos, entonces ni sé cómo hablar aún de eso, porque es incluso en cómo se hacen determinadas máquinas o herramientas de trabajo que se reconozca cuando las mujeres trabajan ahí, cómo deben ser. ¿Cómo puedo explicar eso? Es así que como hay un distanciamiento muy grande de las mujeres al utilizar a la máquina. Entonces, como se refuerza una alienación del trabajo muy grande. Entonces, ha pasado, por ejemplo, en Brasil con los grupos que hacen la selección de la basura, se dice así, que es la recolección y selección de la basura, que entonces empezaron a poner las cintas, esas que no sabíamos traducir en castellano, como este proceso, ¿sabes? Fordista, que pone la cinta y van haciendo así el proceso. Entonces que vino la gente y dijo que era mejor para organizar el trabajo, para la salud, ergonomía y tal, de poner las cintas para hacer la selección. Y eso ha funcionado muy mal, porque las mujeres, que en la mayoría son mujeres que lo hacen, han dicho que las cintas creaban un ritmo de trabajo que era diferente del ritmo que ellas querían dar, que podía variar a lo largo del día. Entonces la pregunta era, ¿por qué no se escuchó a las mujeres que estaban trabajando para adaptar la tecnología que sí es necesaria para disminuir la penosidad del trabajo y todo eso, pero así que no va a funcionar si la gente que está implicada en eso no es escuchada? Entonces, ¿cómo desde la economía solidaria, que tiene la idea de romper la alienación del trabajo, porque la gente se apropie del proceso de trabajo mismo, no solo de la gestión, pero del proceso de trabajo, de la tecnología que se utiliza y tal, cómo hacerlo, pero además reconociendo el conocimiento de las mujeres ahí en este proceso? Y bueno, aquí me paro. Yo primero les quería compartir, cuando antes de venir para acá nos juntamos con las compañeras de la Comisión de Economía Feministas como para compartir un poco lo que iba a traer y bueno, como procesos también de aprendizaje que vamos como haciendo juntas.
Y una me comentaba, y lo quería compartir, ¿no? Que decía en relación a la pregunta también, ¿no? Cómo, en realidad, cómo darle la vuelta, ¿no? La necesidad de que el feminismo se meta en la economía social y solidaria urgentemente, ¿no? Y invertir esa pregunta, ¿no? Entonces, a partir de ahí un poco les quería compartir algunas reflexiones que tienen que ver, recordando también, ¿no? Con esta mirada como integral de sostenibilidad de la vida y para pensar en qué medida la economía solidaria puede aportar a este proyecto feminista. Y antes hacer una aclaración que me parece importante también por el recorrido y también por lo que cuenta Miriam, ¿no? De contextualizar las experiencias, ¿no? De la economía solidaria tiene como un gran abanico, ¿no? Es un gran paraguas que contempla un montón de experiencias a nivel de muchos territorios diferentes y el riesgo que a veces tenemos de querer trasladar experiencias de otros contextos a los actual, ¿no? Entonces, como también tratar de eso, de no generar como propuestas como hegemónicas, sí en el sentido de la articulación, pero no homogeneizantes, ¿no? Y en ese sentido también yo les voy a compartir un poco lo que ha sido mi experiencia en este último recorrido, que tiene que ver con un poco lo que pasa particularmente en Cataluña y algo de lo que había como estudiado un poco del contexto de Europa, y eso está muy marcado por el vínculo de la economía social y solidaria con la economía social. Incluso esta diferenciación que muchas veces no queda muy clara, ¿no? de la articulación y de las diferencias que hay con una y con otra, pero que sí a mí me parece interesante resaltar cómo esta apuesta que está teniendo la economía social y solidaria como movimiento social y como también desde su componente más político. ¿En qué me parece, o en qué nos parece, lo comentábamos con las compañeras el otro día, de en qué aporta la economía solidaria? Por un lado, a nivel macro, ¿no? Esta cuestión y que es un intento de organización social diferente, ¿no? De poner a las personas en el centro. Y en ese sentido también un recorrido que tiene que ver con distintas esferas de la vida, ¿no? Que se organizan en relación a la economía social y solidaria, y un recorrido de aprendizaje en otro tipo de relaciones que se basan o que intentan basarse en el apoyo mutuo y en la colaboración. También como en ese sentido, en ese aporte y esta perspectiva que aporta mucho desde una lectura muy desde la equidad de género, pero que es un avance importante que ha tenido que ver con cómo este espacio ha permitido el acceso al mercado laboral de muchas mujeres, la construcción de otro tipo de relaciones a nivel jerárquico en relación a las formas de organización que se plantean desde la economía solidaria, también en términos de flexibilidad en cuanto a la forma de organizar el trabajo, que contempla en cierta medida un poco más los horarios y las dinámicas también que intentan articular lo que tiene que ver más con esa separación del mercado y la vida a nivel del hogar. Pero sí que, y bueno, también en esta idea, ¿no? De un poco también lo de la brecha salarial y el trabajo que se ha hecho, ¿no? De poder equiparar un poco el tema de los salarios, pero es como una lectura que, entre otras cosas, deja un poco por fuera o plantea muy el hecho de hablar en términos de conciliación, y todavía falta como el paso ¿no? De hablar en términos de corresponsabilidad y en qué manera organizar el trabajo donde todas y todos, digamos, podamos poner en el centro de esas otras actividades que no están estrictamente relacionadas con el mercado y que muchas veces a la hora de pensar la forma de organización reproducimos muy desde esta lógica más de trabajo asalariado. Eso por un lado en términos más como de equidad de género, pero también en términos de esta línea de la sostenibilidad de la vida, también que sí que vemos todo este aporte que hace, por un lado, el reconocimiento de la economía solidaria en términos de aquello o aquellas vidas no humanas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del medio ambiente y poder generar otra forma de producir que incluya aquello que nos sostiene vitalmente, como es la tierra. Y también otra mirada que varía un poco según el contexto, pero esta idea también de lo comunitario y lo territorial, ¿no? como otro nivel de intervención que la economía trata como de aportar desde el lugar en el que se está generando la experiencia o la entidad. Y la última, que tiene que ver con este aprendizaje que he intentado hacer entre lo local y lo global, ¿no? En este trabajo en red y de articulación de experiencias según esos contextos, que tiene un recorrido y que puede ser justamente en esta visión contrahegemónica, ¿no? Una potencia sobre la cual también poder apoyarnos para el cambio. Ahora,
Y por eso traía en primer lugar como el comentario de esta compañera, ¿no? También hay como muchos obstáculos o a mí me gustaría también compartir que si bien todo este aporte y esta lectura, incluso teóricamente, está planteado de esta manera, muchas veces las formas, incluso las formas de organización que tenemos, que son horizontales y son colectivas, tienen sus dificultades. Y en ese sentido, la práctica cotidiana nos pone en alerta, digamos, de esas dificultades, de aquello que creemos que hemos superado y que en realidad nos falta mucho por trabajar. Y en ese sentido, desde este discurso, ¿no?, de la economía solidaria transparente en sus procesos, pero que invisibiliza aquellas tareas que son las que hacen sostenibles las causas, ¿no? Y que aquel trabajo de hormiga que muchas veces se da en espacios colectivos y que en muchos casos es protagonizado por mujeres, que se invisibiliza. Y después, lo otro que se ha dicho mucho, ¿no?, en estos espacios como la triple jornada laboral, ¿no?, la mujer que trabaja en el espacio de mercado, que tiene la responsabilidad todavía, porque no se habla en términos de corresponsabilidad en el hogar, y además tiene esta cuestión de la gestión y de lo político de esa organización. Y las dos grandes cosas que también a nosotras como comisión nos hizo trabajar mucho y nos activó dentro de la Yarza de Economía Solidaria, por un lado tiene que ver con esta idea de que este tema ya lo tenemos como bastante superado. Y en esto fue un comentario, me pasó cuando vine a estudiar aquí a Barcelona, en contacto con una experiencia cooperativa, una de las devoluciones cuando les empecé a presentar el trabajo, era: yo no entiendo por qué haces esta investigación acá, en el lugar desde el de que tú venís y seguramente tengan estas dificultades en relación a las problemáticas de género, pero aquí nosotros es un tema que ya está bastante resuelto. Y eso me hizo afirmarme más en que había que trabajar por ahí. Y por otro lado, esta idea, y acá me voy a meter con un concepto que se viene trabajando mucho en la economía solidaria, que es muy potente, pero que tiene sus fallas, que es la idea del mercado social. ¿En qué sentido? Hay también como una lectura muy productivista de la economía social y solidaria. Y si bien es súper interesante y es muy potente esta articulación que genera en todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, ¿no?, y cómo nos organizamos para tener una forma de producir diferente, de distribuir diferente, de financiarnos de manera diferente, todo lo que tiene que ver con la esfera reproductiva no entra dentro del discurso. Y ese estrabismo productivista que dice Amaya limita mucho, no tanto porque no existan prácticas de organización en esas esferas, sino porque el propio discurso los invisibiliza. Entonces, y ahí compartirles un poco la experiencia de la Comisión de Economías Feministas de la Red de Economía Solidaria, tiene que ver con esas dos tensiones. Por un lado, porque tiene una forma de organización en red que, si bien apuesta por una construcción de relaciones horizontales, estaba muy sostenida sobre relaciones jerárquicas, heteropatriarcales y diría generacionales. Y por otro lado, porque quienes producen discurso en relación a la economía solidaria, por lo menos en ese contexto, tienen esta visión productivista de la economía e invisibilizan toda una serie de prácticas de la esfera reproductiva que están existiendo y que además son necesarias poder pensar y crear nuevas también. Y sobre eso un poco también es que venimos trabajando como comisión. La comisión hace un año que está funcionando, bueno, hace un año que surgió la idea y hace 6, 7 meses que estamos trabajando, y surge un poco a raíz de estas dos problemáticas, ¿no? Y justamente las líneas de trabajo que estamos intentando desarrollar a la interna tienen que ver, por un lado, con hacer visible esta problemática y poner en evidencia las dificultades que todavía tenemos en estos entornos a través del diagnóstico, de herramientas de diagnóstico en reuniones, asambleas, y por otro lado, de poder visibilizar las prácticas que ya existen de gestión colectiva en estas esferas que también son básicas y que son necesarias, y por otro lado, un trabajo más en la línea de comunicación, que lo que estamos tratando de hacer es justamente la producción de discurso, en términos desde la visibilidad que tienen a nivel de los medios de comunicación, la producción de los textos que se dan en la línea editorial que tiene la Yarza de Economía Solidaria, ha producido un montón de textos en relación a la economía solidaria, y todavía la visión y la perspectiva transversal no aparece. Y
Y en este sentido, y por eso, solo lo último que les quería comentar, el nombre de economías feministas y no de Comisión de Género de la CHES, tiene que ver justamente con esa mirada transversal. Y tiene que ver con que, si bien para nosotros la problemática de género es un tema, esa mirada a veces dicotómica, por un lado, invisibiliza o incluso a veces la estrategia reproduce aquello que queremos cambiar, ¿no? Entonces se termina convirtiendo en una comisión de mujeres que resuelven sus temas y dificultades, y la idea es atravesarlo todo, o sea que la economía social y solidaria será feminista o no será, por ahí. Bueno, pues con esa idea de atravesarlo todo, vamos a la segunda pregunta, que era un poco cuáles pueden ser las claves para articular economía feminista y economía solidaria como propuesta contrahegemónica y que sea alternativa al capitalismo heteropatriarcal. Wow. Bueno, una clave es este tema de la articulación entre producción y reproducción, ¿no? Siguiendo lo ya que decía Daniela, de salir de este viés productivista. Entonces, que es salir de una idea de separación, ¿no? Que la producción está separada de la reproducción y que la producción vale más que la reproducción, porque la contribución de la economía feminista justo es que miremos los nexos que hay, que la producción solo existe porque hay reproducción como tal. Y entonces de salir de esta movida, de pensar la producción como el motor y todo el resto se va medindo en función de eso y poner eso de la sustentabilidad de la vida humana. Hay unas compañeras que yo debato el tema de la economía solidaria y ellas insisten mucho en que tenemos que cruzar esta concepción con la idea de economía plural y el tema de la reciprocidad y redistribución como parte de una economía. Ellas dicen que en el debate de economía solidaria está muy movido por eso de cómo lograr institucionalizar una economía plural y no hace el vínculo con el tema de la producción-reproducción. Entonces, que en este marco estaría nuestra clave de cómo aprovechar del debate de la reciprocidad aquí. Entonces, pone la idea todo del no monetario en la economía, la producción para el autoconsumo, pero también el trueque y otras formas de organizar a la economía que pase por el no monetario, y al mismo tiempo relacionarlo con la de reproducción. Y en eso de lo no monetario también está mucho del conocimiento que la gente tiene al organizar su vida económica, que también va se perdiendo a lo largo de los tiempos. Entonces, volviendo al ejemplo del campo, con el tema de los conocimientos que las mujeres tienen de las plantas medicinales y tal, no es solo un conocimiento del principio activo de la planta, pero también un conocimiento del cuerpo, de los ciclos, de los tiempos, que son conocimientos que se relacionan. Entonces, que no es sencillamente poner una planta ahí a venderla sin todo el conjunto que está puesto. Y entonces, ahí siempre hay el miedo de explicitar y organizar ese conocimiento y que cómo va a ser apropiado en el mundo del mercado, que es un poco el tema ahí en el mercado social, que hay unas personas que, por ejemplo, creen que es interesante expresar la experiencia de la comunidad que está embutida en aquel producto. Entonces, por ejemplo, una comunidad afrodescendiente que conoce mucho de aquella planta, que tiene su historia, que fue criada por una mujer, entonces de poner toda la historia ahí en el rótulo, en la identificación del producto. Y hay otra gente, yo, por ejemplo, que me parece muy raro que se dé un precio a la historia de la señora que ha creado la comunidad. Entonces, no sé muy bien. Yo quiero decir que es sí importante esta dimensión de percibir que en un producto es solo una partecita de un conocimiento, de una historia, de una implicación de la gente a hacerlo. Y bueno, cómo vivir de eso, cómo valorarlo y cómo mejorar las condiciones de vida de la gente en una economía capitalista, yo creo que tendríamos que ser más creativos, que no pasara solo por el dinero.
Mismo que yo siempre tengo que hacer promesas, porque como yo hago asistencia técnica, extensión rural, la fiscal del gobierno que viene a me visitar siempre pregunta, porque yo estoy hablando cómo la gente está comiendo mejor, diversificó su alimentación y tal. Y ella me dice, ¿y cuánto están ganando? Están ganando porque no están gastando comprando la comida. Bueno, pero ¿cuánto están ganando? Entonces yo también tengo siempre que afirmar que sí, las mujeres van a ganar más dinero con esta práctica, pero así que siempre percibir que hay un campo de contradicción ahí donde estamos nos moviendo. Otra posibilidad que yo veo en eso de la articulación entre producción y reproducción con más creatividad es lo que yo hablaba al principio, en estos momentos de ruptura de los movimientos sociales o en momentos de ausencia del Estado y tal, que sí se crean experiencias muy interesantes. Entonces, cuando yo conocí a Daniela, justamente estaba ahí en Cataluña y yo estaba súper interesada en saber cómo se organizó la comida en Plaza Cataluña, quién lo hacía, cómo se hacía. Incluso las experiencias todas que tuve en Argentina, cuando en la ausencia del Estado. Y una cosa que a mí me encantó mucho es que decían ellos que la gente de Argentina contaba que en un periodo ahí del Estado intentando, antes de todo el proceso de quiebre de la deuda ahí, que el Estado había creado una red que en realidad eran mujeres que hacían así un poco el trabajo en los barrios, que funcionando un poco como contención social, así como que una mujer que estaba ahí, que hacía la mediación entre la comunidad y el Estado, pero desde el punto de vista del Estado. Pero era una red que existía, y cuando el Estado falló y ya no podía mantener esa red y tal, el movimiento ha cooptado a estas mujeres a ser parte del movimiento. Entonces me encantó la historia, que fue la primera vez que escuché una historia que el movimiento cooptó a la gente del Estado y no el inverso. Entonces, en este momento de ruptura, si logramos hacer unas cosas muy más creativas que tendríamos que aprovechar y aprender de estas experiencias. Y bueno, es fundamental no valorar de manera diferente las experiencias de hombres y mujeres en este proceso. Entonces, que en estos momentos, así que, bueno, que la Comisión de la Cocina sea tan valorada como no sé qué comisión se tiene ahí en la Plaza Cataluña, no sé si. Pero eso es una cosa buena, yo creo que de estos nuevos movimientos, como la ocupación del territorio, la acción directa, son formas de expresión. Entonces si se da una importancia, un reconocimiento político a lo que era antes considerado solo logístico, que yo creo es una buena cosa del momento actual que estamos viviendo. Así es la contribución de la generación política de ustedes, que nosotros agradecemos mucho. Y el otro tema es el mismo en lo que es la experiencia de la economía solidaria, porque muchas veces se reconoce como economía solidaria las fábricas recuperadas donde están muchos hombres, y no se reconoce como economía solidaria las iniciativas que las mujeres tienen, muchas veces informales, de se organizar para proveer la comida en su comunidad, para cuidar de los niños y tal. Entonces, incluso cuando vamos intentando mucho probar cómo la economía social y solidaria funciona bien, vamos dejando de lado todo lo que es la experiencia de las mujeres. Y el otro tema clave es la articulación entre la economía y lo político, ¿no? Que también sí fueron inventados como campos separados por la academia y por el Estado. Entonces, eso de visibilizar que la economía en realidad son procesos políticos de toma de decisiones y desnaturalizar los intereses que están en juego, lo que es el mercado, lo que es el precio, lo que son las habilidades de todo eso, demostrar el proceso político que hay por detrás de eso, es súper importante. Entonces, eso que también en la economía solidaria, el funcionamiento del grupo, la gestión, los procesos internos, la acogida de la gente, bueno, toda la gente que está aquí lo sabe muy bien, que es tan importante cuanto tener una técnica apropiada o lograr comprar una materia prima que sea buena a buen precio. Entonces ahí, ahora incluso yo trabajando con unas mujeres que son afrodescendientes, ahí que llamamos quilombolas,
y que yo estaba súper interesada en las variedades de mandioca que que son maravillosas, entonces cómo trabajar más con ellas y tal, y ellas me decían, pero nosotros lo que queremos es que las mujeres todas se sientan muy cómodas de hablar su que quieren, que lleguen a una otra reunión, expresen lo que quieren. Es eso, yo pensaba. Entonces también como ellas no se paran, y entonces es importante nosotros que estamos les acompañando el proceso político, de fortalecimiento político de las personas para que sí funcione lo que es llamado económico. Eso también es importante en la relación con las políticas públicas, porque sí yo creo que hay que tener políticas públicas, sí yo creo en el rol del Estado en eso, porque yo creo que la fuerza de esas experiencias se aumenta cuando hay muchas experiencias juntas, así, cuando logramos así casi que tener territorios liberados, porque y que incluso creando vínculos entre una experiencia y otra, que se compre de ahí, así que como si vamos logrando a crear círculos alternativos. Entonces, ahí en Brasil lo vemos muy fácil cuando hay asentamientos, que son áreas de reforma agraria. Cuando hay varios en una misma región, funciona mucho mejor que cuando está un solo asentamiento ahí aislado de todo, intentando sobrevivir aquí totalmente aislado. Entonces, cuando logramos que tenga la presencia del Estado, poniendo recursos para que sí se expanda esta experiencia, yo creo que es muy importante. Y bueno, por lo menos en Brasil, ya 12 años de gobierno popular, aún no logramos que los recursos que pone el Estado en fortalecimiento de las experiencias colectivas, sea en el campo, en la ciudad, sea como que 10% de lo que pone en la economía otra. Entonces, es mucho dinero, pero no es muy poco cuando lo mira relativo a los recursos que el Estado pone en las empresas capitalistas. Y por fin, yo creo que eso todo solo va a funcionar si hay autoorganización de las mujeres. Porque siempre lo que estoy hablando es que son procesos de idas y venidas, porque trabajar la contrahegemonía es una tarea permanente, de alerta permanente. Entonces, que sean dentro de los grupos de la economía solidaria o en las alianzas, en la red como en la red de ustedes, y en la relación también con el movimiento feminista, para hacerlo un poco lo que, voy a tomar las palabras de Daniela, para hacerlo siempre como un círculo, a ver qué son los aportes de la economía solidaria hacia la economía feminista y al revés. Y eso solo vamos a lograr si tenemos las mujeres autoorganizadas dentro de esos espacios, en diálogo también con los compañeros que están intentando hacerlo, pero yo creo que sí, tener como un sujeto político que logra pensar todas esas cosas y que parte de sus experiencias lleva más allá es súper necesario. Gracias. Bueno, de las claves, a ver, más que también es como para pensar juntas, ¿no? Porque yo sí que quería compartir, me parece que este espacio y espacios como similares son espacios para eso, para pensar juntas y para crear, como decía Miriam, ¿no? Cómo imaginamos cosas nuevas, ¿no? Y en ese sentido, como primera reflexión, sí que los espacios de encuentros también de la economía social y solidaria del movimiento feminista son una potencia en sí, y creo que es un lugar a donde seguir trabajando. Por lo pronto, nosotras en lo que fue el año pasado, fin de año, octubre y noviembre, tuvimos 2 espacios como muy fuertes de articulación, que por un lado fue la Feria de Economía Social y Solidaria, que trabajó todo el eje de sostenibilidad de la vida dentro de las líneas temáticas. Había una parte dentro de la feria que era de charlas, debates, talleres, y tratamos de trabajar esa línea en articulación con compañeras del movimiento feminista o compañeras de la economía social y solidaria feminista. Y fue muy interesante como espacio de articulación e intercambio también con los compañeros de la economía social y solidaria para empezar a imaginar juntas y juntos estas estrategias, porque costaba entender un poco cómo podíamos pensar, por ejemplo, la gestión colectiva, cómo pensar la sostenibilidad de la vida y romper ese eje mercado y vida privada, digamos. Y por otro lado, también la experiencia de lo que fue la organización de la Feria de Economía Feminista, que se dio en noviembre, donde como comisión participamos ahí en la organización, también fue otro espacio de experiencia, de aprendizaje, de habitar los márgenes,
Y también de estar alertas a lo que no queremos reproducir, incluso en estos espacios alternativos, a veces también, que tiene que ver con cómo nos sentimos. Por un lado, hubo una interpelación interesante en términos de compañeras cuando presentamos un poco la comisión, que era como, ¿y por qué seguir dentro de la economía social y solidaria si ven estas dificultades y no generar como un espacio aparte, digamos? Y bueno, la apuesta justamente es ocupar esos espacios y que sí creemos que hay las condiciones, solo que hay que trabajar en visibilizar y potenciar algunos temas. Y también como la interna de la propia organización, cómo organizamos la propia feria y cómo no reproducir aquello que cuestionamos, ¿no? Invisibilizar ciertas tareas como quién gestiona el tema de la comida, quién limpia los baños dentro de la feria, quién administra el tema de recoger después del evento. Entre nosotras mismas feministas también a veces teníamos como esas dificultades para visibilizar, y es como cómo aprendemos, ¿no?, de estos espacios. Eso por un lado, ¿no?, la construcción de estos espacios comunes de aprendizaje. La otra que tiene que ver con un poco con las formas de nombrar, y acá sí que es transversalizar la economía social y solidaria de feminismo. No es metan mujeres y revuelvan, sino cómo realmente construimos esa mirada, y ahí sí que apostamos por ocupar espacios mixtos. Y en ese sentido, ser incómodas, visibilizar y trabajar no sobre lo políticamente correcto, sino justamente visibilizando eso. Claro que desde el diálogo y el encuentro, pero generar esa incomodidad que es la que hace visible, digamos, como el problema también. Por otro lado, seguir sosteniendo también, si es necesario, espacios autónomos dentro incluso de la propia economía social y solidaria, potenciando ese espacio de encuentro y de aprendizaje, de fortalecernos como una experiencia entre mujeres. Y sí que ahí diría, en esto de mujeres, también la mirada esta interseccional que es súper importante, por un lado para eso, porque también el enfoque de género muchas veces nos ha cerrado a pensar qué es sujeto mujer o cómo homogenizamos esa imagen de mujer, ¿no?, y desde dónde estamos pensándolo. Y por otro lado, porque también mirarnos entre todas y ver quién entra y quién no entra entre la economía social y solidaria, quién tiene los derechos y las posibilidades económicas, papeles de registro cultural, ¿no?, que pueden o no acceder. Y como que esa mirada también es muy importante en esto, si queremos realmente la articulación. También una mirada decolonial en el sentido de no querer imponer estas formas de hacer en otros contextos, y a la inversa también, ¿no? O sea, no querer, bueno, ahora nos vamos todas al campo a trabajar con todo el respeto y el amor que me genera, pero es como pensar, digamos, alternativas en los contextos que tenemos, para quien quiere elegir una alternativa, pero no sin, digamos, idealizar experiencias, sino como también posicionarnos en ese lugar. Y desde ahí, en relación a las prácticas, la idea de eso, de experiencias locales, que tengan que ver con el territorio, con el contexto que tenemos, hacer esa lectura de dónde estamos para poder articularnos. Sí que las redes internacionales son un espacio de visibilización, pero que no nos ahoguen la heterogeneidad y la diversidad que tenemos en cada contexto, y que para poder generar alternativas tenemos que trabajar desde esos lugares. Y también desde de visibilizar estas prácticas, como decía Miriam, también es como este momento es un momento digamos de crisis que viene ya hace un tiempo, también desde el feminismo, ¿no?, pensar las distintas crisis, pero sí que hay algunas prácticas que no son visibilizadas de la misma manera y que son interesantes para aprender, algunas que van a estar ahora presentes en la segunda parte, pero compartiendo, por ejemplo, en el Ateneo Cooperativo en el que yo participo, en la base, hay un grupo de crianza compartida, que es un grupo de madres y padres que se gestionaron colectivamente para producir generar otra forma de educación para sus hijas e hijos, que incluye una gestión común bueno, le pagan a una persona educadora y a su vez se distribuyen entre ellas las horas para acompañar, digamos, la crianza de sus hijas e hijos. Entonces les permite tener un espacio más flexible de crianza, estar presentes en el cuidado. También la construcción de un espacio colectivo comunitario, porque también hacen actividades dentro de la comunidad para habitar nuevamente el territorio, el barrio en el que están,
Con las dificultades que también tiene eso, quienes generalmente tienen ese protagonismo en la crianza, si bien es un grupo mixto, son las mujeres y las madres, y hay una idea muy fuerte de maternidad y no de la misma manera de paternidad, pero es que están aprendiendo justamente a cómo socializarlo de otra manera. Y sobre esas experiencias se habla menos en la economía solidaria. Rescatar también las redes que ya existen de apoyo mutuo, digamos, no obviar dentro de lo que es las experiencias que ya están organizadas, pero poder como rearticular. Y también las experiencias como los bancos del tiempo, ¿no? Una forma de intercambio, como decía Miriam, poder salir de esta idea de todo lo monetarizado. Yo creo que hay mucha gente también que viene ya con un recorrido que no es solo de la crisis, sino de una forma diferente de hacer. O sea, sacarnos el chip de que esto tiene que ver con como una solución temporal a una problemática y realmente posicionarnos en construir la alternativa. Y después la otra que quería aportar también desde donde vengo un poco también, que es la academia, ¿no? En qué puede contribuir. Y sí que es difícil porque parte de mi recorrido también ha sido, ¿no?, demasiada intelectualización a veces de los procesos y la necesidad del encarnar y de la práctica, pero sí que si podemos rescatar experiencias de producción de conocimiento, esas que se aproximen, que se articulen, que generen una visión más crítica, que puedan hablar desde esas experiencias y esos trabajos, perder el miedo a decir investigadora activista o a que la academia se posicione en esos lugares, también es como una herramienta de cambio que puede ser muy potente. Hay experiencias, por ejemplo, en Brasil, en Uruguay hay una similar de incubadoras de economía social y solidaria, que son experiencias de formación desde la universidad, que justamente generan espacios de aprendizaje colectivo con las entidades de la economía social y solidaria, justamente para generar procesos de formación también, como un aporte. Y a mí sobre las instituciones me cuesta un poco más porque sí que vengo de un recorrido más autónomo y me cuesta la interpelación al Estado porque primero como que la idea sería ese Estado no, y ese Estado de bienestar tampoco, y sería como más, pero sí por otro lado hacer la lectura de que justamente para generar esos territorios liberalizados, como decía Miriam, o generar alternativas que no solo sean de aquellos que estamos más motivados con la causa, también en qué medida esas nuevas instituciones, que sí que apelando a nuevas instituciones que sean más permeables, que puedan potenciar experiencias de autonomía y las dejen ser también, que no pretendan homogeneizar a través de políticas públicas, ¿no? Si bien la estimulación de las experiencias colectivas es potente, pero que no quieran homogeneizar la forma de experiencia. Y para terminar, quizá más como alertas y desafíos de esa articulación, y como preguntas también, ¿no? Un comentario que me hacía una compañera, ¿no? En este último tiempo, en la charla de economía solidaria, hemos avanzado mucho en términos simbólicos y de discurso en relación al feminismo, desde la Comisión de Economía Feminista, la forma de organización. En la última asamblea discutimos justamente cómo generar una estructura que haga sostenible las causas, que no sea todo basado sobre trabajo voluntario e invisible. Y entonces, como centro del organigrama hay un grupo de cuidado que también quiere trabajar el tema de los conflictos y las relaciones dentro del colectivo y de la red, pero claro, todavía eso tiene un componente simbólico muy importante, pero todavía no, eso todavía no está ejerciéndose en todas las prácticas, ¿no?, de los pequeños espacios de encuentro. Entonces, estar alertas a que, si bien hemos dado pasos, no pensar nuevamente que ya hemos logrado algunas cosas. Después, seguir trabajando para vencer ciertas resistencias cuando hablamos de los feminismos dentro de ámbitos alternativos que existen y que dentro de las propias compañeras y compañeros hay ciertos prejuicios sobre el feminismo y los feminismos. Y después la otra alerta es como esta, ¿no? Cuando pensamos la contrahegemonía, que no pretendamos como uniformizar las experiencias y que esa hegemonía no sea a partir de igualar, ¿no?, sino justamente de establecer esas conexiones diferentes y ser conscientes de hasta dónde queremos renunciar en lo que queremos para buscar esa articulación y hasta dónde no. Bueno, pues tenemos ahora un rato por si hay alguna pregunta, alguna cosa que alguien quiera comentar. Yo sé que esto así en frío es un poco difícil,
De todos modos, tendremos un momento también en el descanso. Hemos preparado un café y algo para tomar aquí en Ecoetxea, aquí enfrente, en la calle Pelota número 5. O sea que si alguien tiene alguna cosa que comentar, tendrá allí también el momento, pero vamos, que si alguien se anima a hacerlo así a lo bonzo, ¿no? Ah. Ahí está. Locamente y no muy estructurado, la verdad. Y bueno, que esta intervención es desde la humildad absoluta. O sea, que quede esto como muy claro, ¿vale? Bueno, como que las dos habéis hablado del tema del Estado. Yo creo que igual voy un poco más por la línea de Daniela. Bueno, porque a mí me chirría un poco cuando hablamos de Estado y cuando ponemos en una misma frase territorios liberados y Estado. Y porque, bueno, en mi experiencia, bueno, lo que voy a decir es una burrada muy grande y no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero, en sitios, en lugares, en espacios, en estados donde el estado de bienestar no está muy desarrollado, según los cánones que entendemos, es donde yo he visto iniciativas más chulas y más empoderadoras. Y sin embargo, o sea, yo he vivido en sitios de América Latina y he vivido en Berlín y en Austria, ¿no? Y sí, pues eran Berlín, Viena, son ciudades con una buena calidad de vida, pero donde todo tipo de participación está tan institucionalizada y tan canalizada por el Estado que no hay ningún tipo de creatividad social. Entonces, claro, no quiero con esto decir, pues nada, ¿no? O sea, a la mierda del Estado y bueno, cuanto más nos oprima mejor porque seremos más creativas. No, pero ¿cómo lo hacemos para que no nos robe las ideas, se apropie de ellas y al final digamos, bueno, como más o menos vamos bien, no nos surja la necesidad de ser creativas? Cri, 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 cri. Bueno, no es un buen momento para que yo, veniendo de Brasil, conteste esta pregunta, porque justamente estamos en total crisis con el tema del Estado, el partido y tal, y aún no podemos hablarlo públicamente, entonces ya no puedo. Ahora, claro que, bueno, dos cosas. Una es que tampoco a mí me gusta cuando tenemos una experiencia que funciona muy bien y que se queda como la experiencia alibi, ¿no? Entonces, dice que tal experiencia así funciona perfecto y tal, y eso nos queda un poco como lo que queremos llegar hasta ahí sin percibir que todas las experiencias tienen un grado de contradicción muy grande, porque además de estarmos en una sociedad capitalista, es patriarcal, racista y tal. Entonces yo creo que sí, si logramos tener mucho más experiencias y las aceptando como experiencias exitosas, llenas de contradicción, mejor, así. Ahora, si el Estado ayuda a eso o no, eso es verdad que si fuera tal vez el año pasado lo diría con más certitud. Hoy ya no estoy tan segura. Lo máximo que yo creo es que sí, verdad que se impone una serie de reglas. Entonces, incluso eso, hay que en Brasil, lo que ha pasado, hay que tener porque yo creo que ustedes lo saben, que en Brasil tenemos una Secretaría de Economía Solidaria, que hay conferencias, ¿no? Que hay toda una política en relación a eso. Y lo que yo vi es que, así, al nombrar, porque lo que pasa es, cuando hay recursos públicos del Estado, si hay un intento de nombrar quién es el público y de delimitarlo para tener acceso a ese recurso. Sí, entonces, por ejemplo, ahora que logramos tener una política nacional para la agroecología y la producción orgánica, entonces vuelve a ser una cuestión, ¿qué es agroecología? Cosa que nunca nos habíamos planteado de delimitar, no, esta es experiencia agroecológica, esta no es. No, entonces, así que, y ahí entonces ya empezó a tener un
un sistema de certificación, bueno, que es participativa, que es social, pero que ahí ya empieza un montón de reglas y que en general cuando hay reglas se excluye a las mujeres, a la experiencia de las mujeres, porque no se nombra la experiencia de ellas, entonces se cría lo que son las reglas sin considerar lo que es la experiencia de las mujeres y siempre seguimos siendo las otras, sea porque muchas veces no tenemos los recursos para hacer las cosas como están dentro de las reglas. Y entonces, mismo en la economía solidaria, lo que vimos es que, a pesar de que todos y todas sabemos que en los grupos de economía solidaria hay mucho más mujeres que hombres, cuando se hizo un mapeo de los grupos de la economía solidaria en Brasil, se apareció que tenía más hombres. Entonces, obvio para nosotros era que el mapeo estaba con un problema y no que no comprendíamos la realidad. Y era justamente porque en el mapeo se definía lo que eran los emprendimientos solidarios y se excluía lo que era tanto los grupos de mujeres como la presencia de las mujeres dentro de los grupos. Lo que nos ha ayudado a percibir es que muchas veces las mujeres, cuando hay grupos que están más consolidados y que tienen gente empleada, las mujeres son empleadas y no las cooperadas, vamos a decir así. Entonces, de alguna manera, esa invisibilidad de las mujeres también nos ayudó a mirar lo que son las contradicciones dentro del grupo. Entonces, así que no estoy contestando porque no hay lo que contestar. Estamos en un momento histórico ahí en Brasil que es más difícil creerle en la posibilidad del Estado e intentar buscar lo bueno que hay en todo eso. Ahora, por lo mínimo, yo creo que sí tenemos que disputar los recursos del Estado hacia las experiencias que tenemos y intentar no hacerlo sin creer en los límites que pone el Estado, que eso sí es lo que... ¿Me explico? Sí. Que lo que el Estado dice que es agroecología, no vamos a creer en eso. Agroecología es lo que queremos que hay. Pero sí vamos a disputar los recursos del Estado para eso. Yo solo agregaría dos cosas, que totalmente de acuerdo con lo que plantea. Creo que también que partimos como una idea de Estado y habría que repensar mucho. A mí, vuelvo a decir, no es donde me siento más cómoda para hablar. Lo que sí diría dos cosas. Los procesos de institucionalización se dan en espacios también colectivos creativos y a veces pueden ser también muy jerárquicos y que impiden el desarrollo creativo y demás. Y la otra es que tenemos muchas dificultades para inventar. O sea, nos falta creatividad, creo yo, todavía para pensar eso, porque también es el otro desafío. Vuelvo a decir, a mí me resulta más cómodo en el espacio autogestionado, pero yo estoy convencida de esto. Y a veces, cómo llegar a que eso también pueda acercar a otras personas, a veces la herramienta, institución, tiene sus potencialidades, pero eso. Gracias. Bueno, yo solamente quiero dar una pequeña opinión respecto a lo que dijo. ¿Cómo te llamas, disculpa? Blanca. En relación a lo que ella dice de la creatividad. Es verdad, yo estoy de acuerdo con ella, yo soy de Ecuador. Y muchas veces no sé si es por el etnocentrismo o por qué será, pero se cree que a los países mal llamados tercermundistas o del tercer mundo no sabemos nada, que la gente no opina, no sabe. Y sin embargo, muchas ideas que vienen acá al mundo desarrollado son fruto de la experiencia de la gente de los países tercermundistas. Y entonces eso también, al momento de hacer una economía solidaria, se debe tomar muy en cuenta. Es lo mismo como cuando venimos mujeres inmigrantes y de Sudamérica o vienen de África, y peor si es de este color. Entonces se piensan que las negras o las mestizas o las indígenas de Sudamérica o las negras de África no saben nada. Y se menosprecia muchas veces las capacidades que tienen esas mujeres. Entonces, si queremos tratar una economía solidaria que realmente vaya al pueblo y que cambie lo que tenemos, se debe tomar en cuenta la participación de todas las personas, de todas las mujeres, y bueno, si hay hombres progresistas también, pero hablando de economía feminista,
Entonces, de todas las mujeres, independientemente del color de piel, de la etnia o de la cultura que tengan. Simplemente eso. Gracias. No sé si hay alguna intervención más por ahí. ¿Alguien que le apetezca decir algo? Bueno, ¿tomamos un café o no? Hola, un poco a la intervención de la chica de antes sobre la creatividad, el papel del Estado. Pues cuando estabas hablando, pues muchas veces pues el Estado o otras organizaciones así como quieren tener todo también atado, pues me imagino que escribes todo en un libro y está escrito y está cerrado, pues ahí muere la creatividad. ¿Por qué nace la creatividad cuando no tienes recursos? Porque no los tienes. Tienes que crear, tienes que buscar alianzas con otras personas o con otros grupos, y me imagino que ese es un poco de donde nace la creatividad, ¿no? De lo que no te lo den hecho, de que no esté hecho, y tu deseo de participar. Los estados a veces con buena intención han querido coger modelos de otros lugares y lo único que se ha hecho es encorsetar. Y pues eso, pues un poco no dejar el espacio a la equivocación, ¿no? Porque la creatividad también viene de eso, de probar una vez, de error, de que salga bien, de que a alguno le parezca bien y a otro mal, ¿no? Creo que esa parte la tenemos que cuidar desde la economía solidaria un poquito más y contar las experiencias a veces como son, no para hacerlas iguales, ¿no? Sino para coger lo que nos sirve en cada territorio o en cada lugar. ¿Alguien más? ¿No? Vale, pues hacemos un descanso aquí en Ecoetxea y volvemos a las 12.